Bueno, como les comentaba, el tema que sigue es termodinámica y lo que vamos a ver es básicamente el primer principio de la termodinámica en esta primera parte. Y toda la primera parte de esta clase va a tener que ver con refrescar algunos de los contenidos que ya vieron, algunas de las definiciones, nomenclatura que se utiliza para tratar este tema en fisicoquímica. ¿Sí? Ustedes ya vieron mucho de termodinámica en Introducción a la Química o Química General. Entonces lo que vamos a hacer es repasar algunas de las cuestiones. Primero, ¿por qué vemos termodinámica acá, en fisicoquímica? Bueno, básicamente porque nos va a permitir estudiar algo que nos interesa particularmente, que es el equilibrio químico. Pero para llegar a eso vamos a necesitar definir muchas cuestiones y hablar de algunos principios que nos van a permitir, como dice acá, expresar los cambios de energía en términos de magnitudes macroscópicas cuando un sistema experimenta transformaciones químicas o físicas. ¿Sí? O sea que parte de lo que nos interesa en esta cuestión es ver cómo podemos relacionar los cambios de energía del sistema, ¿sí? Volvemos a pensar en energía, como habíamos hablado recién, un gas que está formado por partículas con determinada estructura, tiene energía cinética y energía potencial. Bueno, ahora estamos interesados en cómo se transforma esa energía y cómo está vinculado con los cambios en las propiedades del sistema. Por ejemplo, cómo cambia la energía cuando cambia la temperatura, la presión o el volumen. Desde este punto de vista decimos que estamos analizando propiedades macroscópicas. ¿Sí? Además, cuando avancemos un poco más, las relaciones que vayamos deduciendo nos van a permitir establecer criterios de espontaneidad. ¿Esto qué quiere decir? Que nos van a permitir decir, dadas las condiciones en las que se encuentra un sistema, si es posible que evolucione en determinado sentido, en el que sus variables macroscópicas cambian a determinados valores, por ejemplo. Y en particular, esto nos va a permitir establecer la posición de equilibrio de un determinado sistema. En principio serán sistemas simples y vamos a ir avanzando a sistemas más interesantes para nosotros, que son los sistemas en los que ocurren reacciones químicas, ¿no? Lo vamos a hacer desde un enfoque netamente macroscópico. O sea, en la mayor parte de los casos no nos vamos a meter con una descripción microscópica a nivel molecular. Sí, vamos a hacer algunos comentarios, pero el tratamiento es básicamente macroscópico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pensar en variables macroscópicas del sistema: temperatura, volumen, presión. ¿Sí? Bueno, y para eso vamos a necesitar hacer algunas definiciones, como les contaba, refrescar algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que entendemos por sistema? Sistema básicamente va a ser lo que me interesa estudiar. ¿Sí? En general es una porción del universo de la que conozco, tengo información. Bueno, ya hablé del universo. Para nosotros el universo es todo. ¿Sí? Lo que llamamos sistema, y toda esa parte que no es el sistema y con la cual nuestro sistema bajo estudio puede interactuar, que llamamos entorno. ¿Sí? En general el entorno puede ser, bueno, en un laboratorio puede ser eh, el resto del laboratorio, que no es, por ejemplo, el vaso de precipitados que me interesa. Y en general este entorno lo que provee es una fuente térmica, o sea, es una parte del universo que tiene una determinada temperatura, tiene una determinada presión, y entonces provee una fuente, lo podemos pensar como una fuente térmica y una fuente o un ente que regula las propiedades mecánicas, como por ejemplo la presión del sistema, si el sistema que estoy considerando está abierto, está en contacto mecánico con el entorno. Entonces, de alguna manera va a determinar las condiciones del sistema. Pero no nos interesa particularmente. ¿Sí? Lo que nos interesa estudiar es lo que llamamos sistema, que dependiendo del problema puede ser un vaso de reacción, un émbolo, un recipiente que tiene un émbolo y contiene un gas, una célula. ¿Sí? Bueno, dependiendo de cómo sea la interacción del sistema con el entorno, podemos definir sistemas abiertos, cerrados o aislados. Como ustedes seguramente ya se acuerdan, en los sistemas abiertos puede haber un flujo de materia y de energía entre el sistema y el entorno. O sea, son sistemas que intercambian materia, tanto materia como energía, con el entorno. Los sistemas cerrados solo pueden intercambiar energía, o sea, no se pueden transferir moles o sustancias desde el entorno o hacia el entorno.
Y un sistema aislado es aquel que no puede intercambiar ni materia ni energía. Y desde el punto de vista del número de fases que hay presentes en nuestro sistema, vamos a hablar de sistemas homogéneos, si existe una única fase, o sistemas heterogéneos, cuando haya más de una fase presente. Y algo que dijimos nos va a interesar es estudiar los cambios de energía asociados a los procesos. Bueno, los procesos para nosotros un proceso puede ser de distintos tipos. Y acá vamos a analizar alguna terminología relativa a los procesos. Por ejemplo, pensemos particularmente en un líquido que está contenido en un recipiente. Ese recipiente tiene un émbolo, ¿sí? Y el líquido puede establecer un equilibrio con su vapor, ¿sí? De manera que si este émbolo es móvil y puedo cambiar la presión que ejerce el entorno sobre el sistema, fíjense que acá mi sistema queda restringido al líquido y al vapor que están dentro del recipiente. Si el entorno puede hacer presión sobre el sistema, y estamos pensando en el proceso de vaporización, por ejemplo, que cierta cantidad de moles de líquido pasen a la fase vapor, dependiendo de cómo sea la presión externa que ejerce el entorno, podrían darse tres situaciones, ¿sí? Si la presión externa es menor que la presión de vapor, nosotros sabemos intuitivamente que lo que va a pasar es que espontáneamente algunos moles de líquido van a vaporizar para aumentar la presión del vapor, ¿sí? O para expandir la fase vapor. Entonces decimos que este proceso de vaporización en esas condiciones contra una presión externa que es menor que la presión de vapor es un proceso espontáneo. El sistema va a tender espontáneamente a vaporizarse. Por el contrario, si la presión externa fuera mayor que la presión de vapor, la tendencia natural del sistema o espontánea va a ser hacia la condensación. O sea, parte del vapor se va a transformar en el líquido de manera de disminuir la presión, ¿sí? Entonces, en ese tipo de condiciones, el proceso que quizá me interesa, que es la vaporización, no va a ocurrir de manera espontánea. Lo espontáneo es el proceso inverso. Sin embargo, yo podría considerar todavía la vaporización de líquido para dar vapor. En ese caso vamos a decir que es un proceso imaginario, ¿sí? Es un proceso que no va a existir naturalmente. Pero para algún cálculo, por ejemplo, me podría interesar pensar en la vaporización aún en esas condiciones cuando el proceso espontáneo, para nosotros intuitivamente espontáneo, es la condensación. Bueno, y hay un tercer caso en que si la presión externa es igual a la presión de vapor, este proceso ocurre en unas condiciones particulares que llamamos condiciones de equilibrio, ¿sí? Sabemos que nosotros intuitivamente o por nuestro conocimiento previo, sabemos que aún en el equilibrio líquido-vapor, una determinada temperatura, el líquido todo el tiempo se está vaporizando y el vapor todo el tiempo se está condensando, de manera que hay lo que a veces denominamos un equilibrio dinámico, ¿sí? Entonces podemos seguir pensando en la vaporización del líquido y decimos que en estas condiciones eso ocurre de manera reversible, ¿sí? Entonces vamos a definir un proceso reversible como aquel que ocurre en condiciones de equilibrio. Todo el tiempo el sistema está en equilibrio. Y vamos a avanzar un poquito más sobre qué es ese equilibrio. Entonces, las transformaciones que nosotros llamamos reversibles, que son transformaciones muy importantes o formas en las que se producen las transformaciones muy importantes en termodinámica porque tienen ciertas características que ya vamos a analizar, ¿sí? Pero esas transformaciones que llamamos reversibles o procesos reversibles tienen la característica de que cuando ocurren, los sistemas están todo el tiempo en equilibrio termodinámico. Y para definir ese equilibrio termodinámico, tenemos que cerciorarnos o estar seguros de que involucre el equilibrio desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, el equilibrio térmico. Si el sistema está en equilibrio, su temperatura es igual en todas partes, e igual a la del entorno. En equilibrio mecánico, quiere decir que la presión también es la misma en todas las partes del sistema e igual a la del entorno. En equilibrio de fases, no existe un cambio neto en el número de fases ni una transformación neta en el número de moles. No se está formando líquido ni vapor
¿sí? A nivel microscópico, pero no está cambiando continuamente la cantidad neta de una fase en el sistema. Y cuando avancemos en la materia, vamos a hablar también de otro tipo de transformaciones que van a involucrar el equilibrio químico, eléctrico, magnético, de trabajo de superficie, etc. Bueno, en termodinámica un parámetro muy importante que describe el estado del sistema es la temperatura, ¿sí? Que conocemos desde que nacemos, básicamente. Y a medida que avanzamos en la facultad fuimos como poniendo algunas restricciones a la definición de temperatura o algunas precisiones matemáticas incluso a la definición de temperatura. Pero podríamos decir que la temperatura mide el estado térmico de los cuerpos macroscópicos, ¿sí? Que quizá define menos de lo que pensábamos. Pero sí podemos saber que cuando dos, como dice acá, cuando dos o más cuerpos presentan diferencias en sus estados térmicos, o sea, tienen distinta temperatura, existe una transferencia de energía en la forma de calor entre ellos, desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, ¿sí? Cuando hablamos de la transferencia de energía en forma de calor, vamos a considerar dos tipos de límites entre el sistema y el entorno. Aquellos límites que vamos a llamar diatérmicos, o sea que permiten el paso de energía en forma de calor, ¿sí? Y aquellos límites que vamos a llamar adiabáticos, o sea que no permiten el paseo de calor. Por ejemplo, una pared adiabática sería la pared de un termo perfecto, ¿sí? Que no permite el flujo de calor. Y relacionado con la temperatura, podemos recordar algo que a veces se conoce como ley cero de la termodinámica y que dice que todos los sistemas en contacto térmico recíproco, separados por paredes diatérmicas, se hallan en equilibrio térmico cuando la temperatura es la misma en todas sus partes, ¿sí? Este es un enunciado un tanto rebuscado y complejo para decir algo que es completamente natural para nosotros. Que básicamente, si tengo dos cuerpos o dos porciones del sistema que están en contacto térmico, y el límite que los separa permite el flujo de calor, entonces en equilibrio esas dos partes tienen que tener la misma temperatura, ¿sí? Algo tan intuitivo como eso. Y además eso nos permite definir, haciendo un poco de lógica, de razonamientos lógicos, el carácter transitivo del equilibrio térmico, que básicamente dice que si A está en equilibrio con B y B está en equilibrio con C, entonces A y C también tienen que estar en equilibrio. ¿Sí? Y para nosotros eso equivale a decir que entonces los tres tienen la misma temperatura. Bueno, ustedes ya conocen el instrumento que se usa para medir temperatura y de hecho conocen más de un tipo, ¿sí? Pero vamos a recordar que un termómetro es aquel instrumento que nos permite medir temperaturas o cambios de temperatura y básicamente en todos los termómetros existe alguna propiedad que cambia con la temperatura. Y usamos ese cambio para medir temperatura asociada a alguna escala, ¿sí? Como dice acá, el estado de un sistema, alguna propiedad físico-química que describe el sistema, evoluciona en forma continua con su estado térmico. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, si estoy pensando en la longitud de una columna de mercurio contenida en el bulbo de un termómetro, ¿sí? La longitud esa, a medida que cambia la temperatura del medio donde ponemos el termómetro, varía de manera continua y acompaña el cambio térmico. A mayor temperatura, mayor longitud de esa columna, ¿sí? Siempre en todos los termómetros existe alguna propiedad que es la que vamos a llamar nosotros propiedad termométrica, que es la que permite la medida de la temperatura, ¿sí? Nosotros ya hablamos, por ejemplo, del termómetro de gases a volumen constante, que era uno que nos permitía medir la temperatura en escala absoluta incluso, y ahí la propiedad que se mide es la presión a distintas masas de gas, por ejemplo. Entonces la propiedad termométrica es la presión. Existen otros termómetros que miden a partir de un cambio en la resistencia. Por ejemplo, como dice acá, la propiedad termométrica sería la resistencia. Como la resistencia de los materiales depende marcadamente con la temperatura, entonces el cambio en la resistencia se puede usar como una medida de la temperatura, ¿sí? Otra forma de medida es un par termoeléctrico. Esto básicamente es la unión entre dos metales diferentes. En esa unión se genera una diferencia de potencial que se podría medir con un voltímetro
Y esa diferencia de potencial depende de la temperatura. Esta es la base, básicamente, eh, para la construcción de termómetros digitales, como los que conocen ustedes, que son una varillita metálica, ¿sí? Que en general tienen adosado un display en el que pueden leer la temperatura. Bueno, existen otros termómetros más sofisticados, como algunos que miden a partir de las propiedades magnéticas, la temperatura, o los que miden a partir de la emisión de radiación, cuál es la temperatura. En este caso la propiedad sería la emisividad. Y seguramente vieron algunos termómetros de estos, algunos tienen forma como de pistola, que se apunta a la fuente, en general, por ejemplo, en metalurgia, cuando se trabajan con metales fundidos que tienen muy alta temperatura, el color del metal fundido es indicativo de su temperatura. Entonces se utilizan este tipo de termómetros que reciben la emisión que emite el cuerpo caliente, en ese caso la radiación que sale del metal fundido, y determinan la temperatura a partir del análisis de esa radiación. Bueno, entonces sí, ya ahora estamos como, definimos un montón de cosas, espero que todas sean conocidas porque lo hicimos muy rápido, eh, para meternos de lleno en lo que entendemos como primer principio de la termodinámica, que podríamos enunciar de varias maneras. Una de ellas es que la energía de un sistema aislado es constante e independiente de las transformaciones que ocurren en él. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sistema está aislado, no hay forma de que aumente o baje su energía como un todo. La energía se puede transformar entre distintas formas, pero no va a cambiar la cantidad de energía total. Es es un enunciado que nos habla de la conservación de la energía. Si el sistema está aislado, o sea, si no puede interactuar con el entorno, no existe manera de que cambie su energía total. ¿Sí? Como vamos a ver, puede haber transformaciones que involucren el pasaje de una forma de energía a otra. En este sentido, podemos decir que la energía interna es una función de estado. ¿Qué quiere decir esto? Que depende básicamente de cómo se encuentra el sistema. ¿Sí? Y si mediante dos procesos se lleva al sistema a la misma condición final, bueno, su energía en el estado final va a ser la misma. ¿Sí? Independientemente de cómo sea el proceso que lo llevó a esa condición. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo, no sé, 1 litro de agua a 1 atmósfera y 25 grados centígrados, su, su energía interna es la misma que si tenía hielo, lo fundí, estaba a 0, lo fundí, lo calenté hasta 25, o si tenía agua hirviendo, la enfrié y la llevé hasta 25. ¿Sí? No importa cómo llegue a ese estado, porque la energía que tiene el sistema en esa condición solamente depende de las condiciones en las que se encuentra, no de la historia previa o de cómo llegó. ¿Sí? Bueno, una forma alternativa de lo que dijimos es que la energía no se crea ni se destruye frente a cualquier transformación. O sea, solo es posible transformar una forma de energía en otra. Y no definimos energía y lo vamos a hacer de una manera no tan definitiva, digamos. Pero podríamos decir que la energía está asociada con la capacidad del sistema para realizar trabajo. Entonces, podemos entender como que el sistema tiene más energía si puede realizar más trabajo. O aumenta su energía si en la nueva situación tiene la capacidad de realizar entonces más trabajo que antes. ¿Sí? Energía es otro de las cuestiones complicadas de definir para nosotros, porque parece algo tan intuitivo como la temperatura, y cuando empezamos a hurgar un poco en la definición se vuelve compleja. Bueno, ¿cuál es el vínculo entre energía y temperatura? Volvemos un poco a lo que estuvimos hablando en la cuestión de gases reales. ¿Sí? La energía interna, como dice acá, es la resultante de la contribución de las energías asociadas al movimiento, o sea, tanto de traslación como de rotación y de vibración, la energía electrónica y la energía que llamamos energía potencial, que está asociada a las interacciones. Como dijimos varias veces, la energía cinética está asociada al movimiento molecular y depende de la temperatura. De hecho, algunas veces les dije, hablar de energía cinética media es lo mismo que hablar de temperatura. Existe una proporcionalidad entre ellas. Por otro lado, la energía potencial depende de las interacciones. Y ya vimos que podemos entender estas interacciones como
formados por una componente atractiva y una componente repulsiva. De hecho, hablábamos de la componente repulsiva cuando necesitamos definir el volumen molecular. Bueno, pero la energía interna, que es la suma de todos esos tipos de energía, es una función de estado. Como dijimos, ¿qué quiere decir? Que solo depende del estado en el que se encuentra. Y en un proceso que nos lleva desde un estado inicial de equilibrio a otro final de equilibrio, cuyas energías internas sean, vamos a llamar U a la energía interna y vamos a usar U sub I y U sub F para la energía del estado inicial y final, y este tipo de nomenclatura la vamos a usar bastante. Entonces vamos a definir el aumento de energía interna y vamos a usar delta para esos cambios como la variación del estado final, la energía del estado final menos la del estado inicial. ¿Sí? A veces vamos a generalizar esto con la palabra aumento, pero no necesariamente quiere decir que eso sea una cantidad positiva. ¿Sí? Para nosotros, este aumento puede ser positivo, negativo o nulo. Entonces a veces directamente vamos a llamarlo también cambio de energía interna. ¿Sí? Entonces, dada la energía interna, algo que nos va a interesar fundamentalmente son los cambios de energía interna. No nos va a interesar definir, porque además no es posible establecer un cero de energía interna, ¿sí? No nos va a interesar el valor absoluto de la energía interna, sino cómo cambia esta energía cuando cambian las condiciones del sistema, cuando el sistema evoluciona desde un estado a otro. Y básicamente de eso se ocupa la termodinámica, de permitir calcular los cambios de energía interna y de otras propiedades termodinámicas que vamos a ver con los cambios en las variables de estado. Y respecto de la forma en que puede cambiar la energía interna, existen dos mecanismos, podríamos decir, por los cuales puede cambiar la energía interna del sistema. ¿Sí? Uno de esos mecanismos es el trabajo y otro de ellos es el calor. ¿Sí? Entonces, los cambios de energía interna van a estar asociados a la realización de trabajo o al intercambio de calor con el entorno. ¿Sí? Podríamos decir que el trabajo es una medida de la interacción entre el sistema y el entorno cuyo efecto externo permite modificar la altura de un peso. ¿Sí? Todo esto es una definición un tanto complicada para la noción intuitiva que tenemos nosotros de trabajo. ¿Sí? Es una forma de energía de intercambio de energía en la que el sistema necesita interactuar mecánicamente con el entorno. Como dice acá, se ejecuta trabajo cuando se mueve un objeto contra una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, cada vez que exista una fuerza asociada entre el sistema y el entorno, existe la posibilidad de que se genere un trabajo entre ellos. Por otro lado, el calor involucra otro tipo de transformación energética en la que la energía se transfiere a través de los límites de un sistema cuando existe una diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno. ¿Sí? Y esto que dice acá en negrita es una diferencia que necesitamos marcar respecto a la energía interna. Dijimos, la energía interna es una función de estado. Bueno, y ahora vamos a recalcar, tanto trabajo como calor no son funciones de estado. ¿Qué quiere decir? Que no dependen del estado del sistema, sino que están asociados a transformaciones. ¿Sí? Yo no puedo decir un mol de gas tiene determinado calor o tiene determinado trabajo. ¿Sí? Tiene determinada energía interna, pero el trabajo y el calor están asociados a procesos. Entonces voy a poder decir, realiza determinado trabajo cuando se expande, ¿sí? O intercambia determinado calor cuando su temperatura cambia de tal valor a tal valor. Pero no son funciones de estado. El sistema no tiene un determinado trabajo ni tiene un determinado calor. Puede intercambiar energía bajo esa forma. Como dice acá, tanto el calor como el trabajo pueden observarse durante un proceso. Son formas que pueden manifestarse a través de los límites del sistema, pero no existen como formas de energía en el sistema en equilibrio. ¿Sí? Son mecanismos a través de los cuales la energía puede variar. Bueno, ¿y qué diferencias hay desde el punto de vista microscópico? Vieron que yo les dije casi no vamos a hablar desde el punto de vista microscópico, pero algunos comentarios vamos a hacer. Existe una diferencia marcada en cuanto a la naturaleza microscópica del calor y el trabajo. Ustedes podrían imaginarse, construir algún esquema mental de cómo es el intercambio térmico,
por ejemplo, cómo es el movimiento térmico de las moléculas y cómo se transfiere energía desde una región caliente del sistema hacia una región más fría. Imaginemos, por ejemplo, que esto representa un gas y esta parte de acá abajo es la pared del recipiente, que podríamos pensar que está a una temperatura más alta que el gas. Entonces, cuando las moléculas colisionan con la pared, esta les transfiere una energía más alta en promedio de la que tenían las moléculas inicialmente. Y estas moléculas también pueden transferir energía a las moléculas del seno del gas por colisiones. ¿Sí? Si se mueven en promedio a velocidades más altas, van a hacer que luego de las colisiones con otras moléculas, las otras también se muevan a velocidades un poco más altas promedio, más altas que antes. ¿Sí? De esa manera se produce la transferencia de energía térmica entre las distintas regiones del sistema. Una característica que tiene esto es que el movimiento es completamente caótico. ¿Sí? El movimiento térmico es completamente aleatorio, como ya vimos cuando analizábamos la teoría cinética del gas. Como dice acá, la energía que se transfiere a los alrededores favorece el movimiento desordenado de las partículas, tanto hacia los alrededores como hacia el gas que forma el sistema. Por otro lado, ¿se imaginan cuando se realiza trabajo, por ejemplo, cuando el entorno comprime un gas, por ejemplo? Si esta parte es el sistema que está contenido en un recipiente y esta parte de acá abajo fuese un émbolo, y el entorno disminuye el volumen del gas, o sea, realiza trabajo sobre ese gas, lo que está realizando en promedio es un movimiento neto. Las partículas realizan un movimiento promedio que tiene una componente neta en un sentido. Entonces es un movimiento, a diferencia del movimiento térmico, que es un movimiento organizado. Entonces, desde ese punto de vista ya aparece alguna diferencia, desde el punto de vista microscópico, entre el intercambio de energía como calor y el intercambio de energía como trabajo. Ya que estamos acá en el intercambio de energía térmica, podemos definir la nomenclatura que usamos para los procesos en los que se intercambia calor. Si un proceso favorece la disminución de energía en el sistema como forma de calor, vamos a decir que ese proceso es exotérmico. O sea, en un proceso exotérmico el sistema pierde energía en forma de calor. La inversa es que el sistema gana energía en forma de calor o absorbe energía, y eso corresponde a los procesos que llamamos endotérmicos. Todo esto es repaso. Y para analizar los cambios de energía asociados a los trabajos, vamos a tener que establecer alguna convención relacionada con los signos. Para nosotros nos vamos a inscribir en la convención que se llama adquisitiva o egoísta. Todo lo que contribuye a aumentar la energía del sistema es positivo, mientras que todo lo que contribuye a disminuir la energía interna del sistema lo consideramos negativo. ¿Sí? Entonces, el calor es positivo si ingresa energía al sistema y el trabajo es positivo si aumenta la energía del sistema, para nosotros.